Y vamos a continuar ahora con nuestro segundo expositor, que es nuestro hermano Jaime Mella Raipán, ¿ya? Él es doctor en química, profesor adjunto de la Universidad de Valparaíso y miembro de la Fundación Sapiencia, ¿ya? Lo que va a exponer el día de hoy dice límites de la ciencia en un mundo. El Señor le bendiga, hermano, que la gracia de Dios también sea sobre usted. Le dejamos para la exposición de su tema. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos, por la gentil invitación para exponer este tema. Pero antes de empezar, ¿me confirman de que están viendo apropiadamente la imagen? Sí. Muchas gracias. Ok. Bien, efectivamente, vamos a hablar de cuáles son los límites de la ciencia, porque para muchos hoy en día pareciera ser que la ciencia no tiene límites. Hay muchos que creen que la única forma de conocer conocimiento verdadero, de conocer la verdad, es única y exclusivamente a través de la ciencia. Y no es así. Entonces, en primer lugar, algunas de las preguntas que van a ser respondidas a lo largo de esta segunda ponencia es: ¿realmente están en conflicto la ciencia y la fe? ¿Puede alguien que se llame científico ser un creyente en Dios? ¿O viceversa? ¿Puede alguien que se dice ser cristiano practicar la ciencia? ¿Hay conflicto entre ciencia y Biblia? ¿Ha refutado acaso la ciencia a la fe? ¿Es la ciencia la única fuente de verdad y conocimiento? La verdad es que no. La ciencia no es la única fuente de verdad y conocimiento, como vamos a explicar, y para ello vamos a responder, primero, ¿qué es la verdad? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra verdad, por el concepto de verdad? ¿Podemos conocer la verdad? Debería ser la primera pregunta que alguien que está tratando de saber si es posible obtener conocimiento aparte de la ciencia debería responder. ¿Podemos conocer la verdad? La verdad es un absoluto, la verdad no es relativa, no es a gusto del consumidor. Una afirmación no es verdadera porque la diga un científico, sino que la verdad se ajusta a los hechos, no necesariamente a los gustos subjetivos de las personas. Muy importante esto, hoy en día vemos que las personas que practican la ciencia hablan con una autoridad que pareciera ser irrefutable. Hablan como poseedores de la verdad absoluta. Y para los jóvenes en particular, muchas veces esto es muy cautivante. Si ven a un científico, a alguien de la academia, a alguien con estudios que tiene un doctorado, un magíster o lo que sea, hablando acerca de la edad de la Tierra, el origen de la vida, el origen del universo, por el solo hecho que lo diga alguien del mundo de la academia, muchas veces los jóvenes lo dan por cierto, lo dan por válido, sin hacer el más mínimo análisis. Y eso no tiene que ser así. Nosotros como cristianos tenemos que tener una mente crítica, y no porque algo lo diga un científico, quiere decir que sea verdad de manera inmediata. Segundo, un punto de vista prevalente en nuestra cultura es que no existe la verdad. Desde un punto de vista lógico, esta frase se contradice a sí misma. Si no hay verdad, entonces esta misma frase es falsa, porque esta frase estaría afirmando ser verdadera. Hay personas que dicen que la verdad es relativa, que la verdad para distintas personas toma distintas formas o matices, o sea, lo que para ti es verdad, para mí no es verdad. La verdad es que esa es una contradicción en sí misma, porque si decimos que la verdad absoluta no existe, estamos haciendo precisamente una afirmación de tipo absoluta, autorrefutada. Por otra parte, la verdad se descubre. La verdad no es algo que nos impongan mediante descubrimiento o el método científico. La verdad es algo que se descubre. Por ejemplo, mediante la ciencia, la filosofía, el razonamiento lógico, etc. O sea, la verdad no es algo que se invente. La ley de gravedad, por citar un ejemplo concreto, era verdadera antes que Newton la descubriese. Ya existía. Dios ya creó el universo con estas leyes y por lo tanto lo único que hizo Newton, el científico en este caso, fue descubrir dicha ley verdadera. Cuarto, la verdad no cambia. Si la verdad cambiara, entonces no sería verdad por definición. Sin embargo, y esto es muy importante, nuestras creencias sobre la verdad
pueden cambiar en la medida que adquirimos más conocimiento o evidencia. En ciencia, hermanos y hermanas, nada es definitivo. Lo que hoy día se considera verdadero en ciencia puede que mañana no lo sea. Antiguamente los científicos creían que el universo era eterno, que siempre había existido. Esa era la verdad para ellos. Pero después, con el tiempo, se dieron cuenta de que en realidad tuvo un inicio. Y más allá de que estén equivocados en la antigüedad del universo, lo importante es que el universo tuvo un inicio y por lo tanto no siempre ha existido. Entonces, como podemos ver, la verdad no cambia, pero sin embargo las creencias sobre la verdad pueden cambiar. Y si ustedes, como cristianos, ponen primero su fe en la ciencia y no en la Biblia, están pisando arena movediza, porque la arena de la ciencia siempre cambia. En ciencia nada es definitivo, las cosas van cambiando, las teorías se van modificando. Nosotros como cristianos tenemos que primero pararnos sobre la verdad irrefutable de la palabra de Dios, porque a partir de ella entendemos el universo, entendemos la vida, entendemos la creación, y la ciencia nunca ha logrado refutar la Biblia a pesar de lo que se les hace creer a los jóvenes en los colegios y en las universidades. Quinto punto, muchas veces en la historia de la ciencia han habido teorías e hipótesis que han sido contradictorias entre ellas mismas. No pueden ser todas verdad al mismo tiempo, pues violarían la ley de no contradicción. La ley de no contradicción significa que dos cosas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo cuando están en contradicción entre ellas mismas. A lo largo de la historia han habido teorías científicas que han sido contradictorias entre ellas mismas. Por ejemplo, la teoría atómica de Aristóteles no era igual que la teoría atómica de Leucipo y Demócrito. Entonces no podían ser verdad ambas al mismo tiempo. Refutando algunas ideas cerradas acerca de verdad. Y aquí tengo la cita de dos famosos filósofos que probablemente no los conozcan, o si los conocen, bueno, han causado mucho daño al pensamiento de la humanidad. Y muchas de las cosas que hoy en día se dan por verdaderas, o muchos de los cánones de pensamiento actuales, se basan en lo que estos hombres, estos filósofos dijeron en su momento. Kant, el primero, que está acá, afirmaba que no hay forma alguna de conocer nada sobre el mundo real. Él se contradecía a sí mismo porque su afirmación se refería precisamente al mundo real. Entonces, ¿cómo podía saber él que el mundo real, del cual afirmaba no poder saber nada, sí existía? En otras palabras, era una verdad o una aseveración autorrefutada. Un científico diciendo que era imposible, un filósofo, perdón, diciendo que era imposible conocer algo acerca del mundo real. Esa frase es autorrefutada. El problema es que con eso permeó el pensamiento moderno con una duda escéptica acerca de todo descubrimiento que se puede obtener. Segundo, Hume, un filósofo inglés, declaraba que algo solo puede ser verdadero si es empíricamente verificable o verdadero por definición. Ahora piensa un segundo, hermano. No hay forma de verificar esta declaración de Hume empíricamente. Cuando decimos empíricamente nos referimos experimentalmente. Y por otra parte no es verdadera por definición, como una verdad matemática. Por lo tanto es una aseveración autorrefutada. Este hombre en particular ha causado bastante daño en el pensamiento de los jóvenes, porque él está afirmando una doctrina conocida como cientificismo, que la única forma de obtener conocimiento verdadero es a través del método científico. Y eso no es válido, porque muchas cosas no se pueden conocer a través del método científico. Ya vimos en la primera ponencia del pastor Arturo de que, por ejemplo, usted no puede demostrar por el método científico cuál es su edad. Usted tiene que recurrir a un documento, a un testimonio, para poder demostrar cuál es su edad verdadera. Entonces, el método científico no es la única forma de obtener conocimiento. De hecho, no seríamos racionales si afirmáramos que la única forma de obtener conocimiento fuese a partir del método científico. ¿Y en qué se basa el método científico? En lo que conocemos como el método inductivo.
nunca vamos a tener todos los datos posibles para analizar un determinado fenómeno, que sería este plato gigante lleno de maní, lleno de semillas. La ciencia trabaja con conjuntos acotados de información, conjuntos acotados de datos, de observaciones. Y a partir de este conjunto pequeño de datos que tenemos disponible, vamos a tratar de sacar conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Por eso que en ciencia todo está sujeto a cambio, porque el día de mañana puede que incorporemos más datos a la ecuación y por lo tanto lleguemos a conclusiones distintas. Y por tanto, dicha teoría tiene que ser modificada. La ciencia trabaja con teorías. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para hacer ciencia? Y tenemos que ver esto para entender cuáles son los límites que tiene la ciencia. Primero, el conocimiento existente. O sea, no hay ningún científico que parta haciendo ciencia desde el vacío absoluto de información. O sea, los datos presentes y las observaciones. Este es el punto de partida, se parte del conocimiento ya existente. Entonces, tenemos que recopilar información para hacer ciencia. ¿Podemos hacer ciencia sin datos? En ninguna manera. Y muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación es que se hacen afirmaciones sin tener datos para respaldar dichas afirmaciones. Tiempo atrás veíamos en televisión, con motivo de un congreso científico que hubo en Chile, a un hombre del mundo de la política diciendo de que el ser humano iba a vencer la muerte y de que en el futuro no íbamos a tener ninguna enfermedad. ¿Mediante qué datos afirma eso? ¿Cuál es su base? ¿Cuáles son sus observaciones? Ninguna. Cualquiera puede hacer una afirmación de cualquier tipo o plantear una hipótesis que se le dé la gana, pero el punto es tener suficiente evidencia para poder afirmar dichas aseveraciones. Entonces, nuestro punto de partida son los datos. En segundo lugar, después, el científico, en base a la observación, formula la pregunta correcta. Ejemplo, imaginemos que estamos tratando de responder el problema acerca de cuál fue el origen de la vida desde el punto de vista científico. Como cristianos lo tenemos claro. Como cristianos sabemos que el origen de la vida fue directamente por medio del poder de la palabra de Dios. Y punto final. Si usted no cree en la literalidad de Génesis, eso es tremendamente peligroso, porque no hay un punto o una línea específica que tengamos que trazar en ninguna parte por obligación. O sea, si el Génesis no es literal, bueno, entonces a lo mejor Abraham tampoco fue literal, el rey David tal vez tampoco fue literal, Jesús mismo entonces capaz que fue solo un mito, ¿se fija? Por eso que es tan importante defender la literalidad de Génesis, por eso que es tan importante lo que hace este ministerio, Sapiencia, lo que hace el ministerio como respuesta en Génesis, porque si cae el Génesis, si cae la descripción de la creación del universo y de la vida, cae la Biblia completa. No es una cuestión de que usted va a creer en la teoría de la evolución y al mismo tiempo ser cristiano, o que va a creer en la teoría del Big Bang y que al mismo tiempo no tiene problema con seguir siendo cristiano creyéndose a otras cosas, mezclándolas. No es así. Si cae el Génesis, cae la Biblia completa. Entonces, vamos a hablar acerca del origen de la vida. ¿Cómo fue el origen de la vida? Imaginemos un científico haciendo esta pregunta. Al formular una pregunta de este tipo, ya no podemos declararnos completamente neutrales. O sea, un científico que hace esta pregunta, ¿cómo fue el origen de la vida?, está asumiendo de que la vida tuvo un origen. Y segundo, ya no es neutral en cuanto a la respuesta que va a tratar de buscar. Porque si él está haciendo esta pregunta, obviamente la está haciendo porque no cree en el relato bíblico. O sea, va a buscar una explicación naturalista, cientificista. El científico con su pregunta ya tiene un concepto, una meta a la cual quiere llegar. En nuestro ejemplo, al formular esta pregunta ya presuponemos que la vida tuvo un origen, que la vida es completamente distinta a la no vida. La ciencia no puede ser objetiva y neutra cuando los que la ejercen son humanos. Nunca olviden eso. No porque una afirmación sea aparentemente científica, significa que es verdadera. La ciencia no dice nada, no es un ente abstracto, pensante y que hable. Son los científicos
los que hablan. Son los científicos los que la mayor parte de las veces hablan ya desde su punto de vista, con su cosmovisión, y hacen afirmaciones que muchas veces ni siquiera son científicas. Entonces, una vez que planteamos una pregunta, para dar respuesta a dicha pregunta, se postula una hipótesis. Es decir, la respuesta que el científico asume como correcta. Aquí hay un supuesto. Una hipótesis es un supuesto. ¿Cuál es la hipótesis que hoy en día prima en el mundo académico? Que la vida surgió por puro azar y casualidad en una sopa primordial. Usted no puede ser un cristiano fiel a la palabra del Señor si afirmase algo como esto. La Biblia dice todo lo contrario. La vida no fue creada por azar y casualidad. Fue creada por Dios de manera intencional, en un acto creativo y poderoso por medio del poder de su palabra. Pero como los científicos, muchos de ellos, ateos, no van a aceptar a Dios ni reconocer a Dios, van a buscar una explicación que deje afuera a Dios. Y la explicación es francamente irracional, es francamente necia, que la vida surge por puro azar y casualidad en una sopa primordial. Esto es como decir de que en una explosión de una fábrica de metales, o por dicha explosión, mejor dicho, se va a autoensamblar un avión por puro azar y casualidad. Dado que explotó esa fábrica, se mezclaron los metales, los tornillos, los circuitos y se autoensambló un avión. Bueno, la más mínima célula es mucho más compleja que el más grande de los aviones. No puede venir por azar y casualidad, pero esta es la hipótesis que prima en la academia. Ahora, tenemos que destacar algunas cosas que no importa en qué manera llega el científico a su hipótesis. Cualquiera puede decir una hipótesis sobre el origen de la vida o lo que sea. Lo importante es la posibilidad de comprobarla. Entonces aquí hágase la siguiente pregunta. ¿Puede alguien comprobar esta afirmación? ¿La vida surgió por puro azar y casualidad en una sopa primordial? No. Ahora, ¿de dónde vino esta idea? De Alexander Oparin, un químico ruso, ateo, evolucionista, que planteaba de que la vida tenía que haber surgido nada más que por azar y casualidad en lo que él llamaba la Tierra primitiva, o sea, un planeta Tierra pretérito del pasado, donde no había oxígeno, donde habían algunos elementos como metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono y mucha agua, y de que esos elementos sencillos se mezclaron y se formó la vida de alguna manera inexplicable. Entonces, si una hipótesis es refutable y no se puede demostrar, no pasa de ser una mera especulación y no aporta nada al progreso científico. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos demostrar esta hipótesis por el método científico? La respuesta es no, pero les voy a mostrar un intento que se trató de hacer y que hasta el día de hoy se ha malinterpretado. Para comprobar esta hipótesis, se programan experimentos con el fin de obtener más datos a través de ello. Ejemplo, el científico simula las supuestas condiciones del periodo anterior a la existencia de la vida y observa qué reacciones químicas serían posibles. Y aquí hay una imagen simplificada de un experimento que se llevó a cabo, conocido como el experimento de Urey y Miller, que corresponde a mezclar en este balón de reacción de color naranjo los supuestos elementos que formaban parte de la Tierra primitiva. Los sometieron a descargas eléctricas y recolectaron los productos que se formaron, simulando supuestamente las condiciones de la Tierra primitiva, con elementos primitivos, con radiación cósmica del Sol reemplazada por descargas eléctricas. Bueno, ¿qué es lo que ellos esperarían ahí que se formase? Vida, células, o al menos moléculas necesarias para la vida. ¿Lo obtuvieron? La respuesta es que no. Lo que se obtuvo de este experimento, del experimento de Urey y Miller, fue fundamentalmente pequeñas moléculas nefastas, contrarias para el surgimiento de la vida. Solo se obtuvieron 2 aminoácidos, los más simples, que son alanina y glicina, en cantidades despreciables. Y todo lo demás que se formó fueron moléculas contrarias para la vida.
Pero lamentablemente este experimento ha sido distorsionado, sus resultados, su interpretación, y hoy en día se enseña todo lo contrario en los colegios. O sea, el experimento era bueno, pero la interpretación de los resultados fue totalmente sesgada. 5. Cuando los datos obtenidos concuerdan con la hipótesis, esta se considera válida de momento. Al agrupar varias hipótesis se desarrollan teorías más complejas. Ahora observe lo siguiente, cuando un experimento desmiente claramente la hipótesis, esta se considera falsa. Hay que volver a formularla o bien desecharla del todo. Entonces, en base al experimento que acabamos de ver, ¿cuál era la conclusión más lógica? Desechar la hipótesis de que la vida puede surgir por azar y casualidad a través del tiempo. ¿Pero qué se hizo? Todo lo contrario, sino que más bien se ratificó, por así decirlo, esa hipótesis, y esa es la idea que hoy impera en la academia. Ahora, este método científico de 5 pasos es muy utópico, porque por lo general, muchos científicos ni siquiera hacen observación del fenómeno que están estudiando, sino que primero plantean la hipótesis. Y ese es un error capital. ¿Por qué? Porque si usted plantea teorías o hipótesis sin poseer hechos, evidencia, datos, observaciones, va a comenzar sin querer a adaptar los hechos a la teoría, en vez de explicar los hechos con la ayuda de la teoría. Muy importante, no podemos llegar y plantear una hipótesis primero. Lo primero que se hace es observar un fenómeno y luego postular una hipótesis, y no al revés. Pero muchas veces se hace lo contrario. Se plantea primero la hipótesis y después se buscan hechos que traten de apoyar, como dice el lema de Chile, por la razón o la fuerza, dicha hipótesis postulada. Bueno, y hoy en día, ¿dónde vemos esto en su máxima expresión? En la teoría de la evolución darwiniana, en la teoría neodarwiniana, que dice que en realidad las especies se han ido formando unas a partir de otras por evolución a través del tiempo, a partir de un único ancestro común. Usted tiene que preguntarse, ¿la evidencia apoya esa postura? ¿Apoya esa hipótesis? No, pero se ha forzado toda la evidencia para que pareciera ser que apoyara a dicha hipótesis. Y no es así. Todo lo contrario. De hecho, hoy en día, uno de los mayores desafíos que experimenta la teoría darwiniana es precisamente a nivel molecular, a nivel químico. Es imposible que se formen las moléculas necesarias para la vida por azar y casualidad mediante lo que sería un proceso evolutivo, y de que luego se sigan ensamblando para dar origen a una célula. Es imposible. Ahora, aunque el experimento de Urey y Miller hubiese sido bueno, hubiese sido un experimento que hubiese demostrado que la vida puede surgir por azar y casualidad, tenemos que hacernos una pregunta más de fondo, que es, ¿puede la ciencia en realidad demostrar algo de manera absoluta? Normalmente la ciencia trabaja con fenómenos que se pueden volver a revisar una y otra vez, es decir, con fenómenos reproducibles. Muy importante, hermano. Si una afirmación científica no se puede poner a prueba con experimentos en el laboratorio, va a ser solo eso, una hipótesis. No va a ser algo demostrable de momento. Y no lo olvide, en ciencia nada es definitivo, todo está sujeto a cambio. Así, o sea, si es que podemos hacer experimentos, una teoría siempre se puede volver a examinar. Entonces, las afirmaciones que hacen algunos astrofísicos acerca de viajes en el tiempo a través de agujeros negros, visita de otros planetas supuestamente habitados, etc., ¿son afirmaciones científicas? No, son más bien afirmaciones de ciencia ficción, son cosas que no se pueden poner a prueba en el laboratorio. No se puede diseñar un experimento, no se puede hacer un viaje a un agujero negro y ver si es que es posible viajar a través del tiempo por él. Se puede teorizar todo lo que queramos y formular ecuaciones y lo que sea, pero no es algo que se va a poder demostrar empíricamente. Entonces, esto hace que algunas de ellas, cuando uno puede examinar una teoría una y otra vez con experimentos y uno ve que no falla, se elevan al rango de leyes de la naturaleza, como por ejemplo la ley de la gravedad. Y las leyes de la naturaleza, sin lugar a duda, las creó Dios, las puso ahí para que el universo, el cosmos, esté completamente ordenado y lo podamos descubrir.
En el caso de las cuestiones relacionadas con el origen del universo, o también del origen de la vida, se analizan sucesos que ocurrieron en el pasado, es decir, que no son repetibles. Usted no puede repetir el origen de la vida en el laboratorio, no puede repetir el origen del universo, hacer un experimento con eso, es imposible. No puede repetirlo tal como ocurrió, o como ellos dicen que supuestamente ocurrió. El Big Bang, la evolución cósmica, la formación de la vida en la Tierra, la evolución biológica de protozoos a humanos y la evolución cultural desde cavernícolas hasta cosmonautas, todos ellos serían ejemplos de sucesos únicos e irrepetibles y por lo tanto no demostrables. Dicho sea de paso, la evolución humana es algo no demostrable científicamente. Se enseña en los colegios a los niños, los bombardean con toda esta información falsa de que el ser humano viene de algún homínido. Eso es completamente falso, no es demostrable. La evidencia no apoya esa postura, todo lo contrario. Hoy en día, por ejemplo, ya se sabe que el hombre de Neandertal, que a mí cuando niño me lo enseñaban como un eslabón en la cadena evolutiva de simio a hombre, hoy en día se sabe que el hombre de Neandertal no era hombre de Neandertal, siempre fue Homo sapiens. Están recién ahora desmintiendo eso, pero ¿usted cree que están actualizando esa información en las escuelas o en las universidades? No. El científico ateo que quiere rechazar a Dios se va a oponer a esa información. Entonces, supongamos que Urey y Miller tuvieron éxito en su experimento y que al final aparecieron pequeños protozoos, pequeñas células, nadando en su disolución. ¿Qué habrían conseguido? ¿Demostrar el origen de la vida? No, solamente cimentar su hipótesis y ganar un argumento a favor de la posible aparición de la vida en esta forma. Sin embargo, y aquí está lo importante, no hubieran podido demostrar que esto fue lo que realmente ocurrió en el pasado. Recordar que en ciencia nada es definitivo, porque siendo estrictos, una demostración no se puede aplicar a ninguna ciencia. Las demostraciones absolutas solo existen en el campo de las matemáticas. En ciencias empíricas, no, porque siempre está la posibilidad de contrarrefutar lo que estamos afirmando con un contraejemplo. Y por lo tanto habría que modificar dicha hipótesis. Eso se llama el falsacionismo. O sea, toda hipótesis que uno postule tiene que poder ponerse a prueba con un contraejemplo. Si eso no es posible, dicha hipótesis debe ser descartada. Bien, ¿cuáles son los límites de la ciencia? Nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Podemos explicar todo a partir de las leyes de la naturaleza? Y por favor, soy bien enfático en esto. ¿Podemos explicar todo a partir de las leyes de la naturaleza? No. La mayoría de las veces es posible la descripción de los fenómenos mediante las leyes de la naturaleza, como por ejemplo la ley de la gravedad. Pero hay muchas cosas que no se pueden contestar con las leyes de la naturaleza ni con el método científico. Ejemplo, ¿dónde está la conciencia? O algo más simple y cotidiano, demuéstrenme su edad con el método científico. No se puede. Creer que la ciencia es la única forma de conocimiento válido es una doctrina filosófica llamada cientificismo. El estudiante que entra a la educación superior es bombardeado con esta doctrina filosófica cientificista, siendo que se le debería enseñar a ser científico, con una mente crítica. Todo lo contrario, se les adoctrina a ser cientificistas, a creer que la única forma de obtener conocimiento válido y verdadero es a través de la ciencia, del método científico, y que cualquier otra forma no es válida. Eso es absurdo. Si solamente dependiéramos del método científico, no podríamos ser racionales. No podríamos demostrar que el día de ayer existió, por ejemplo. Usted no podría demostrar que usted piensa de manera racional igual que el resto, por el método científico. No podría demostrar que usted nació el día que afirma que nació. No podría demostrar que hace un año viajó a determinado lugar. Solamente podría hacerlo mediante el testimonio de otras personas y de los registros documentales, pero no mediante el método científico. Ese es el punto.
Los científicos trabajan siguiendo reglas y principios fijos y tienen un éxito extraordinario al describir los fenómenos de la naturaleza que se pueden observar y reproducir experimentalmente. Sin embargo, nos encontramos con muchas limitaciones a la hora de intentar reconstruir fenómenos que ocurrieron en el pasado y que no se pueden reproducir hoy en día. Así que, hermano, usted está firme en la palabra del Señor con cuestiones básicas como el origen del universo, el origen de la vida, el origen del ser humano. Eso lo ha respondido la palabra de Dios. La ciencia no lo puede refutar. Lo único que hay son teorías que tratan de explicarlo, teorías que fallan. La evidencia fortalece mucho más nuestra postura que la postura atea evolucionista. ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Bueno, vamos a partir por algo muy básico. Límites de nuestros sentidos. Aquí hay una imagen del espectro electromagnético. Ya tal vez en la escuela en algún momento vieron las ondas y recordarán ustedes de que las ondas tienen un amplio rango de longitud. Y aquí están las ondas de radio, las microondas, la onda infrarroja, etcétera, hasta los rayos gamma, que son los más energéticos. Por ejemplo, piensen en sus sentidos, piensen en el ojo humano. Pregunta, ¿el ojo humano puede ver todo el espectro electromagnético? No, solamente vemos una franja tremendamente estrecha y limitada que está acá entre el infrarrojo y el ultravioleta. Y aquí hay un zoom, una expansión, que nos muestra de que podemos ver los colores en una franja tremendamente estrecha. Nuestros sentidos son la primera limitación. ¿Solo existe lo que vemos? No, claramente no. Hay muchas cosas que no vemos, pero que sabemos que existen. Por ejemplo, usted no ve el calor que irradia el sol, pero lo siente. Usted no ve, entre comillas, por así decirlo, el sonido o una onda de radio o un rayo gamma, pero existe. No porque algo no lo veamos quiere decir que no existe. Y nosotros como cristianos sabemos que hay muchas cosas en el plano espiritual, seres espirituales, angelicales, de parte de Dios, o también malignos, que existen, están ahí aunque no los veamos. Algunas veces Dios les permite materializarse y los podemos ver, pero otras veces no, la mayor parte del tiempo no. Nuestros sentidos son tremendamente limitados. Y aquí hay una foto de una paloma. ¿Sabía usted que una paloma tiene mejor resolución visual que un ser humano? Muchas veces en los aviones, cuando andan buscando náufragos en alta mar, a pesar de las cámaras que tienen, llevan también palomas entrenadas, porque logran ver mejor que las mismas cámaras. Y cuando ven un náufrago, presionan un botón avisando. Más aún, un simple insecto, como una libélula, tiene una resolución óptica mejor que la del ser humano. 300 imágenes por segundo. El ojo humano, solamente 20. O sea, un insecto tiene mejor resolución visual que nosotros los seres humanos. Un simple insecto, una libélula. Bueno, vemos claramente que su cráneo, el 50% o más, son los puros ojos. Una segunda limitación. Ustedes dirán, bueno, claramente nuestros sentidos son limitados, pero por algo los científicos ocupan instrumentos para poder explorar los fenómenos y la realidad. ¿Los instrumentos tienen capacidad ilimitada? Ahora, pregúntese usted lo siguiente, ¿es posible salirse del universo para poder verlo completamente desde afuera? No, nunca vamos a poder construir una nave que nos permita salir del universo para poder verlo desde afuera, por así decirlo. O por otra parte, ¿puede construir un telescopio tan grande, pero tan grande y tan poderoso que le permita ver el límite del universo, donde éste termina? No. O sea, los instrumentos tienen limitaciones. Y aquí tengo un ejemplo ahora a nivel micro. ¿Podemos ver, aunque sea una molécula, un átomo lo más pequeño? No. Ahora, salió publicado en el 2009 un artículo ya y la noticia en la BBC de lo que se reportaba con la primera imagen de una molécula llamada pentaceno, que es esta estructura policíclica de 5 anillos que estamos viendo acá en la imagen, donde se ven los átomos ordenados en una estructura cíclica perfecta. Dice, por primera vez
científicos lograron captar la imagen de una molécula con un detalle estructural sin precedente, sin lugar a duda. Incluso se pueden ver los enlaces químicos que la mantienen unida. Entonces, la pregunta es, ¿estas líneas tenues que se alcanzan a ver son los enlaces de la molécula? La respuesta es no. Esto que está acá es una representación, es una interpretación a través del instrumento de cómo es la distribución de los átomos en el espacio. Pero los enlaces no son estas barritas de luces que ustedes ven ahí. O sea, lo que estamos viendo acá, no estamos viendo la molécula a ojo desnudo a través del microscopio electrónico. Estamos viendo una representación que dicho microscopio nos permite obtener de cómo los átomos se orientan en el espacio. O sea, lo más cercano a esto es decir que esto es un plano de cómo es esta estructura molecular. ¿Por qué? Porque hay limitaciones en los instrumentos. Por algo que se llama el principio de incertidumbre, es imposible ver directamente un átomo o una molécula en su superficie electrónica. Los instrumentos tienen serias limitaciones y por lo tanto nunca vamos a poder obtener conocimiento íntegro, 100% única y exclusivamente a través de instrumentos. Los instrumentos tienen limitaciones en potencia, en alcance, en resolución y también en precisión y exactitud. Los instrumentos, sin duda alguna, aportan datos objetivos. Eso no lo podemos negar. En contraposición con nuestros órganos sensoriales. Esto lleva a que les tengamos una mayor confianza a un telescopio, a un microscopio, a una balanza, a un termómetro, etc. Por supuesto, un termómetro nos entrega un dato objetivo de la temperatura que tiene un bebé, por ejemplo. Ustedes están midiendo la temperatura al bebé y le pone la mano en la cabeza. Eso, lógicamente, es más subjetivo que medirle la temperatura con un termómetro. Con el aparato uno puede medir y obtener un dato objetivo. Sin embargo, y aquí viene la parte importante, deberíamos tener en cuenta que aunque los datos sean objetivos, la interpretación de estos datos tiene siempre lugar dentro del marco de una teoría. Y aquí estoy colocando una imagen para darles un ejemplo de esto, de lo que es la interpretación de los datos. El hombre de Nebraska era supuestamente un antepasado homínido del hombre en América. Se descubrió un diente enterrado que no coincidía con ninguna especie y se clasificó a dicho diente dentro del marco de la teoría evolutiva como el diente de un homínido ancestro del ser humano, el hombre de Nebraska. Y aquí tenemos una representación pictórica del supuesto hombre de Nebraska, donde usted lo ve caminando medio encorvado, recolectando ahí con otro más alimento o lo que sea. Hay atrás unos animales que parecen unos dromedarios. ¿Qué tiene que ver eso en Norteamérica? Muy extraño, ¿no es cierto? Bueno, esto sale de la imagen de un artista ilustrando un supuesto homínido ancestro del ser humano. Bueno, y es así como a los niños se les bombardea con esto en las escuelas. Por eso es tan importante el trabajo en casa, de instruirlos día a día en la falsedad de la teoría evolutiva. El punto es que este diente de cerdo con el que imaginariamente pensaron que era de un ancestro homínido del ser humano, se descubrió con el tiempo que era el diente de un cerdo extinto. Era el diente de un cerdo, no el diente de un homínido o ni mucho menos de un ser humano. Pero en el marco de la teoría evolutiva se interpretaron los datos como que eran de un homínido. ¿Lo ve? Entonces, muchas veces uno tiene información objetiva, pero cómo se interpreta dicha información depende de la cosmovisión de los investigadores, depende del marco de la teoría en la cual estén trabajando. Tercero, la limitación de nuestro pensamiento. El cerebro humano es sin lugar a dudas el objeto, entre comillas, más complejo de todo el universo. Aún estamos muy lejos de comprender su composición y funcionamiento. El cerebro humano se estudia desde muchas perspectivas, desde perspectivas químicas, desde la perspectiva biofísica, incluso desde la simulación matemática, pero sin todavía poder entenderlo. ¿Dónde está cabalmente la memoria? ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué áreas se activan o no se activan cuando uno trata de memorizar algo? Cuando uno razona. ¿Qué pasa con los sentimientos, las emociones?
Sin duda alguna el cerebro humano es tremendamente complejo, pero al mismo tiempo tremendamente limitado. Con nuestra mente no somos capaces de comprender todo el campo de fenómenos observables que existe. Por ejemplo, con nuestra mente humana no somos capaces de entender siquiera cómo funciona el átomo. No somos capaces de entender el mundo de las partículas cuánticas. Hay muchas limitaciones. Recuerdo tiempo atrás haber leído en un artículo donde se mencionaba que se había conseguido demostrar un famoso teorema matemático que se llamaba el teorema de Fermat, uno de sus teoremas. Y la persona que era un experto en matemáticas que redactó ese artículo dijo: la demostración es tan compleja que deben haber solamente unas 5 personas en todo el mundo capaces de entender dicha demostración, y yo no me encuentro en ese selecto grupo. El cerebro humano tiene limitaciones, tenemos limitaciones para comprender la realidad, sin duda alguna. ¿Cómo logramos entender, por ejemplo, una gravedad absolutamente infinita dentro de un agujero negro? ¿Cómo logra entender usted que es imposible llegar al 0 Kelvin? Hay muchas cosas que escapan de nuestra comprensión cabal de la realidad física, porque nuestro cerebro tiene limitaciones, nuestro pensamiento tiene limitaciones. O sea, nuestro cerebro tiene una limitación de vida útil, obviamente, va a morir. La velocidad de procesamiento de la información no es infinita, ni siquiera en un computador la velocidad de procesamiento es infinita. El volumen de datos que uno puede procesar con el cerebro es limitado, no es infinito. La capacidad de memoria, no podemos memorizar infinitos datos. La capacidad de aprender también no es ilimitada y sin duda alguna se va perdiendo con el tiempo. Y por otra parte, no olviden de que el pensamiento humano siempre ha sido y será y tendrá un componente subjetivo. El pensamiento humano depende de la cosmovisión que nosotros profesemos. Cuarto límite, lo que se llaman las limitaciones básicas. Hay ciertas limitaciones que son imposibles de romper, como por ejemplo la limitación del tiempo. Usted no puede viajar ni al pasado ni al futuro. El pasado solo es accesible parcialmente e indirectamente a través de los testimonios, el registro histórico. El conocimiento del pasado depende de la calidad de nuestras fuentes históricas. O sea, el pasado es observable indirectamente a través de las fuentes históricas. Y la Biblia es una de las mejores fuentes históricas que nosotros tenemos para el estudio del pasado. Gracias a la palabra del Señor, podemos saber cómo fueron los hechos concernientes a la creación del universo, a la vida de Jesús, a la vida de los antiguos patriarcas, etc. Aquí hay una riqueza histórica muy grande. Esto no es solamente un libro de moral, es un libro histórico muy valioso. Y una de las virtudes de la palabra de Dios, de la Biblia cristiana, es que la cercanía entre los escritos y los hechos es muy estrecha. Y eso hace que el texto tenga una validez mucho mayor. No es lo mismo que los discípulos se hayan puesto a escribir de Jesús un par de años después de que el Señor ascendió a los cielos, a que alguien se haya puesto a escribir de Jesús recién 1000 años después de que hayan sucedido los hechos. La validez del texto que nosotros tenemos es, sin duda alguna, notable. Sobre el futuro, por otra parte, científicamente hablando, no se puede saber nada con seguridad, pero usted sí sabe mucho acerca del futuro gracias a la palabra del Señor. Hoy en día, sin duda alguna, en nuestro país estamos viviendo tiempos extraños, tiempos tal vez de incertidumbre, pero tranquilos, sabemos lo que va a ocurrir en el futuro por la palabra del Señor. Como cristianos, estamos por sobre las vicisitudes mundanales, terrenales que puedan ocurrir en la sociedad actualmente. El cristiano está por sobre eso. Aquí está nuestra palabra sobre el futuro. Las limitaciones de la física, principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que usted no puede saber la velocidad o la posición de una partícula con igual exactitud al mismo tiempo. Y hay otras limitaciones infranqueables como la temperatura, el 0 Kelvin, la velocidad de la luz, no se puede superar, la longitud de una onda está cuantizada, o sea, se dan muchas veces situaciones de detalle versus conjunto. Contra más se sepa de un determinado evento, menos se sabe del conjunto. Sobre el tiempo en particular, quisiera hacer una mención adicional, y es el hecho que en el presente
usted trabaja con objetos observables, puede hacer experimentos repetibles para poder estudiar los objetos del presente, aquí y ahora. Eso es lo que hace la ciencia operacional. Pero todo lo que tiene que ver con el pasado, como por ejemplo el origen de la vida, el origen del universo, el origen de las especies, el origen de las biomoléculas, etc., nada de eso puede ser observado directamente. No puede ser repetido, mucho menos con experimentos, es imposible. Sin duda hay evidencia de que algo ha ocurrido. Por lo tanto, lo podemos estudiar mediante la ciencia de los orígenes, la ciencia histórica, en otras palabras, en su concepto más amplio. La única forma de poder ver el pasado directamente es si usted tuviera una máquina para poder viajar a través del tiempo, y sabemos que eso es imposible. Entonces, ¿dónde está la zona del conflicto? Si estamos viendo que la ciencia tiene tantas limitaciones que son bastante razonables, fáciles de entender, entonces, ¿por qué este conflicto entre ciencia y fe o religión, en particularmente religión cristiana? Usted vio a ese astrofísico que mostró el pastor Arturo hablando no en contra de Mahoma, ni de Confucio, ni del budismo, hablando en contra de Jesús específicamente. Si aquí el punto es que hay una guerra espiritual, nosotros lo sabemos como cristianos, y donde el punto de conflicto es primariamente contra el Jesús histórico de la Biblia. La zona de conflicto. Nótese lo siguiente, una frase de un científico, un químico físico, específicamente inglés, Peter Atkins. Mire lo que él dice: la humanidad debe aceptar que la ciencia ha abolido cualquier motivo para creer en un propósito cósmico. Cualquier rescoldo de esa idea de propósito se inspira solo en sentimientos. Entonces piense por un segundo, esto lo está diciendo un científico. Un jovencito ahí en la casa que tal vez no ha sido muy instruido en esto, va a leer esto e inmediatamente lo va a absorber como la verdad, y es más, va a admirar a dicha persona. Pero esta frase, ¿es una frase científica? No, es una frase que la está haciendo un científico, pero es una frase subjetiva de su percepción de la realidad, de su creencia. Finalmente, esta frase refleja cuál es la fe de este hombre. Esta no es una frase científica, él está diciendo de que no hay propósito en la vida. Eso no tiene nada que ver con ciencia, el método científico no nos habla de eso. Entonces podemos ver de que en realidad, no porque alguien haga ciencia, está haciendo siempre afirmaciones de ciencia, sino que en realidad están abrazando el cientificismo, esta doctrina que dice que la única forma de obtener conocimiento verdadero es única y exclusivamente a través del método científico. Y esa es una doctrina filosófica, y es una doctrina que no tiene nada que ver con la racionalidad, es completamente irracional dicha postura, en base a todo lo que ya hemos estado explicando. Mire, cuando le preguntan a DeGrasse Tyson, ¿tiene el universo un propósito? Vean la respuesta que él da: un hombre de ciencia con un doctorado, un académico de alto renombre. No estoy seguro. Esa es la respuesta que dan los hombres, no están seguros. Por más grado académico que tengan, por más relevancia que tengan y estudios, no están seguros. Entonces, ¿dónde va a poner usted su fe y su confianza? ¿En la palabra del hombre o en la palabra de Dios? Este otro científico, que ya lo mencionábamos, el que hablaba en contra de Jesús en sus cátedras de la universidad, él dijo: lo importante no es tanto el por qué, sino el cómo, ya que el universo no tiene propósito. De nuevo, un científico haciendo una afirmación no científica. El universo no tiene propósito. Y hay algunos más ácidos todavía, como este biólogo Richard Dawkins, que él dice, y ponga atención, la fe es uno de los grandes males del mundo. Y aquí él está pensando en primer lugar en la fe cristiana, comparable al virus de la viruela, pero más difícil de erradicar. Bueno, ¿acaso los científicos no pueden tener fe? Si la fe es la certeza de lo que se espera, todos tenemos fe. El punto es, hermano, es que hay que tener menos fe para creer que el Dios de la Biblia hizo todo el cosmos y el universo, que para creer lo que ellos creen, que las cosas surgieron de la nada, por azar y casualidad, a través de miles de millones de años, y que nada tiene propósito y que vamos derecho hacia la nada. Hay que tener más fe para abrazar esa postura que para creer en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿por qué ellos no se inclinan por la alternativa más razonable, que es el simplemente aceptar lo que dice la palabra de Dios? Bueno, otro de ellos, un biólogo norteamericano,
fue un poco más honesto y fíjense lo que dijo. Aquí está la respuesta por qué los científicos nunca van a querer reconocer a Dios. Dice, no es que los métodos e instituciones de la ciencia nos compelen por alguna razón a aceptar una explicación materialista del mundo fenoménico. Cuando decimos explicación materialista no me refiero a materialista en el sentido económico, sino en el sentido naturalista, de que todo es pura materia y de que no hay espíritu, no hay alma, no hay Dios. Dice, sino que por el contrario, estamos forzados por nuestra adhesión a priori, por su adhesión en primer lugar, a la causa materialista, a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materialistas, independientemente de que resulten contrarias al sentido común. O sea, está diciendo que sus afirmaciones pueden ser irracionales o desconcertantes para el no iniciado. Bueno, pero ¿por qué? Aquí está la clave. Dice, además, ese materialismo es absoluto, por lo que no podemos permitir en la puerta un pie divino. Ahí está la razón. Y lo está diciendo él, un biólogo norteamericano muy reconocido. No quieren aceptar a Dios. Así de simple. Entonces, hermanos, el problema, y con esto estamos terminando, el problema es un problema de cosmovisiones. Cosmovisión, la visión o concepción global del universo. La cosmovisión, usted la puede entender, este concepto raro, como los lentes. Los lentes que las personas se colocan para, a través de ellos, ver toda la realidad. Nosotros como cristianos, todo lo que ocurra a nuestro alrededor, tenemos que interpretarlo a través de la palabra de Dios. Esto tiene que ser nuestro lente para poder ver la realidad. A partir de acá emerge nuestra cosmovisión. El ateo, que no cree en Dios y que lo rechaza y que lo aborrece, parte de la cosmovisión materialista, de que todo es pura materia, de que no hay Dios, y por lo tanto de ahí empieza a partir de ese lente a interpretar la realidad. Por eso el pastor Arturo decía que siempre se halla evidencia, y la evidencia es evidencia. El punto es a quién apoya la evidencia, a la cosmovisión materialista o a la cosmovisión teísta. Apoya más a nuestra cosmovisión. Y se lo decimos como personas que hemos estado en este tema analizando los datos y nos damos cuenta que es así. Ahora, es posible, por otra parte, cuantificar si es que hay incompatibilidad entre ciencia y fe. O sea, todos los que hacen ciencia son ateos, son escépticos, no creen en nada. Fíjense que en 1916 este hombre hizo una encuesta a 1000 académicos para preguntarles sobre ciencia y fe. Entonces, ¿qué es lo que preguntaron? Creencias, por ejemplo, si creen en Dios, si creían en la vida eterna. El 40% decía que sí y un 60% decía que no. Algunas objeciones, alguien podría decir, bueno, es que este estudio es muy antiguo, por eso un 40% creía en Dios y un 60% no. Hoy en día nadie va a creer en Dios. No, no es tan así. ¿Quién hizo la encuesta? ¿Quién era este hombre? Era un psicólogo agnóstico, no era cristiano. La realidad cultural de aquel entonces, bueno, ahora es muy parecida. Recuerden, Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Es por eso que en el año 97 repitieron este estudio de manera muy, muy cercana a cómo lo hizo este investigador de aquel tiempo. Y aquí dice un título publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial, como es la revista Nature, dice, científicos todavía mantienen la fe. Y comienzan a hablar que hicieron un estudio muy parecido al que se hizo en 1916 con 1000 personas. ¿Ok? Dice, los resultados, cerca del 40% de los científicos todavía creen en un Dios personal y que hay vida después de la muerte. Vea qué interesante. No todos los científicos son ateos. El punto es que los que son ateos, los que rechazan a Dios, hacen más ruido que los que creen en Dios. Y sabemos por qué. El enemigo quiere bombardear al mundo entero con su falsa propaganda. Estamos en una guerra espiritual. Veamos los resultados de este estudio. Fíjese que aquí hay una comparación de lo que se cuantificó en 1916 y lo que se cuantificó en 1996. Y fíjese en lo siguiente. Creencia personal en un Dios personal. En aquel entonces, 41.8% decía que sí. 1996, 39,3%.
Los resultados son muy cercanos. Obviamente hay una disminución pequeña, pero los resultados son en el rango del 40%. Ahora, ¿qué es lo que ha bajado un poco? Fíjese, lo que más ha bajado de aquel entonces ahora es el deseo de inmortalidad. Bajó de un 34% a cerca de un 10%. Ahora, en parte, ¿qué cree usted que puede ser eso? Obviamente de este 40% probablemente no todos son cristianos. Hoy en día en el mundo prima mucho la depresión, prima mucho la angustia, prima mucho el sentimiento de soledad, de tristeza, porque cada vez hay más maldad en la tierra. La Biblia nos dice, cuando Cristo venga y hará fe en la tierra, cada vez hay menos fe, cada vez hay menos amor por Dios. Sin duda alguna, el deseo de inmortalidad se ha ido apagando en muchas personas que preferirían no existir. Entonces, algunas frases de algunos científicos que creen en Dios, tal vez no son cristianos igual que nosotros, pero son personas que creen que existe Dios. Por ejemplo, Francis Collins dice, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. El director del proyecto Genoma Humano se declara creyente en Dios. Un hombre tremendamente exitoso y reconocido a nivel mundial, no estamos hablando de un científico desconocido. Segundo, Phillips, un premio Nobel de Física, él dice que también cree en Dios. Bueno, añade, gracias a la ciencia, o sea, podríamos no estar de acuerdo con él en este sentido, porque nosotros no creemos gracias a la ciencia, creemos porque tenemos una relación personal con Cristo. Pero aquí estamos viendo el ejemplo de un hombre científico, premio Nobel, que cree en Dios. Entonces, el meollo de la cuestión no es un conflicto entre ciencia y fe, sino que es un choque entre dos cosmovisiones. Ahí está el problema. La cosmovisión naturalista, materialista, fisicalista y la cosmovisión teísta. O sea, la cosmovisión de que no hay Dios y por lo tanto de que todo tiene que ser interpretado desde esa perspectiva, y la cosmovisión de que sí hay Dios y de que por lo tanto podemos interpretar la realidad como que proviene de un Dios todopoderoso. Ese es el verdadero choque, ahí es donde está el verdadero conflicto, no en el que los científicos hayan demostrado que venimos del mono, que el Big Bang generó todas las cosas por una simple explosión. No, el choque está entre estas dos cosmovisiones. Sagan, ejemplo, un físico representando el naturalismo, decía, el cosmos es todo lo que es, existió y será. Una afirmación religiosa más que científica. Bueno, en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Nota usted la diferencia? La Biblia parte inmediatamente afirmando a Dios. Su preexistencia se da por hecho. Mientras que los naturalistas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer afirmando de que el cosmos es el punto de partida, el cual proviene de la nada. Entonces tenemos un choque entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. No es un problema de ciencia. Tanto un ateo como un cristiano pueden hacer ciencia. Pero como partimos de dos cosmovisiones distintas, la interpretación que vamos a hacer de los resultados va a ser distinta. Como mostró el pastor Arturo, el Gran Cañón, ¿lo recuerdan? Podemos interpretarlo como que un pequeño río a través de millones de años fracturó la roca, o podemos interpretarlo como que fue fruto del diluvio universal. ¿Lo ve? Ahí está la evidencia, pero cómo la interpretamos es por las cosmovisiones que tengamos. Entonces, en conclusión, ciencia no es lo mismo que cientificismo. El cientificismo es la doctrina filosófica dañina que cree de que todo debe ser explicado única y exclusivamente por el método científico. Segundo, la ciencia se puede clasificar en ciencia operacional, llámese la experimental, y ciencia de los orígenes, que es la ciencia que estudia el pasado, pero sin poder repetir los eventos del pasado por el método científico. Existen muchos límites para el conocimiento humano, ya mencionamos, los límites de los sentidos, los límites de los artefactos, los límites de la mente, las limitaciones básicas. Por lo tanto, es imposible de que a través de la ciencia se descubra absolutamente todo. El verdadero conflicto, y quédese con esto, es la batalla de dos cosmovisiones, entre el naturalismo versus el teísmo, la creencia en Dios. La pregunta que resta por abordar es a cuál de las dos cosmovisiones da más apoyo a la evidencia. La evidencia da más apoyo a la cosmovisión teísta que a la cosmovisión atea. Que el Señor les bendiga. Amén, damos gracias a Dios nuevamente.
Sin duda que si analizamos los tiempos de hoy, tendríamos que preguntarnos si como cristianos nos hemos realmente preparado para demostrar la existencia de Dios y su creación y poder defender la fe, que como cristianos debemos explicar la existencia de Dios bajo el punto de vista no de la ciencia, como mencionaba el hermano, sino bajo el punto de vista de la palabra, de Dios y su creación. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y nosotros para eso debemos estar también obrando conforme a la voluntad de Dios, preparándonos y entender ante todo la palabra de Dios para poder defender nuestra fe. Vamos ahora a constituirnos en un tiempo de foro.